un gusto enorme tenerte en este programa. Te está viendo toda la República Argentina, es un programa hiperfederal, muy federal. Nos ve gente de la cultura, gente que habitualmente no camina por esos ámbitos, jóvenes, grandes, hombres, mujeres. Eso es lo que lo hace aún más mágico al poder conversar. Gracias por estar. No, gracias a ustedes por invitarme. Me permito abrir la primera pregunta contigo con respecto a lo que veníamos hablando recién de Argentina. Qué increíble, ¿no? Que toda charla, sobre todo de un programa político, en vez de hablar de política, con todo lo rica que es la política, termina indefectiblemente derrotando por muerte, corrupción, cuentas. ¿Qué nos ha pasado, no? Para abrir después caminos hacia otros lugares en la charla. ¿Qué nos ha pasado como país? Bueno, no sé, yo estoy en la política, la verdad es que nunca me ha interesado, pero yo creo que lo que sucede es que acá, en toda América Latina en general, es conmigo o contra mí. Es mira conmigo o vos. contra mí. Esa es tu lectura, es hipermaniquea la lectura. Claro, es decir, no hay un diálogo, no hay diálogo. Entonces, si yo estoy conmigo contra mí, yo tengo la razón, el otro no la tiene, y entonces vienen todas el interés de destruir al otro a través de cosas que pueden ser ciertas o no ciertas. En cambio, si hay un diálogo, es diferente y el país avanza, pero esto es un problema de toda América Latina. Y también te he escuchado en alguna entrevista que has dado, porque estudié un poco tus últimos pasos por programas para ver justamente cómo pensabas y lo que hablabas. Me encantó lo que decís de la libertad, ¿no? Que justamente vos tenés un concepto de libertad que es: termina mi libertad. Bueno, es borgiano, ¿no? Lo decía todo el tiempo Borges, pero también lo has aprendido vos con la herencia de tus padres, de tu familia y tu forma de pensar. Sí. Y es algo que no se aplica en Argentina. Mi libertad no termina donde empieza la del otro. O sea, todo el tiempo se avasalla. Tengo que discutir algo, corto una calle. Claro. Es constante eso. Sí, por eso. Es decir, la libertad es la libertad mía y la del otro. Es decir, vos podés hacer lo que querés y yo no tengo derecho a coartar eso que vos querés. Y yo tengo la mía y tampoco permito que la coarten. Claro, claro. Es así. Es así. Entonces yo creo que, por ejemplo, para que en general es toda América Latina, si no, un país avance, no se puede construir sobre arena. Es decir, cada uno que llega... A ver, para que un país avance no se puede construir sobre arena. No. ¿Y qué significa eso? Eso significa que cada persona que llega al poder arrasa todo lo que hizo el anterior, y yo el supremo, comienzo todo. Eso no se puede. Es decir, lo lógico es que sos de derecha, yo de izquierda, el otro de centro. Yo subo y digo, bueno, a ver, esto me parece que lo hiciste muy bien y yo voy a continuarlo. Esto no me va, ¿qué les parece a ustedes? ¿Cómo podemos mejorar esto? Para mi concepto, esa es la democracia. Ese es el concepto de democracia que tenés. Para mí. No romper lo que estaba, sino que tratar lo que quedó y estaba bien, construirlo aún mejor, o por lo menos... Exactamente, no destruirlo yo, la suprema. No, eso no va. Para mi concepto, no va. Te pregunto algo... después voy a pasar por el concepto. Hay muchas cosas a ver que tienen que ver más con otras cuestiones que en la televisión abierta y más a esta hora muchas veces no se conversa, ¿no? Sí. Pero necesito pedirte una aproximación. No te interesa la política, lo sé, pero ¿cómo ves Argentina hoy? ¿Cómo ves la Argentina de Macri, esta Argentina de hace 2 años, María? ¿Qué te pasa con este cambio? Vos sabés que ha habido un cambio de época, para algunos para mal, para otros para bien, pero venimos de 10 años de kirchnerismo y tenemos un presidente que es Macri. ¿Cómo lo ves? Bueno, desde mi punto de vista me parece positivo porque, digamos, ha tratado, si se equivoca, de reconocer que se equivoca. ¿Y eso lo tomás como algo importante? Positivo. Ah, ¿sí? Sí. Que alguien reconozca que se equivoque. Sí. Para mí sí. Porque no está en la idea de yo el supremo. Yo el supremo es yo no me equivoco. Yo es lo que hago y sigo haciéndolo. Entonces eso me parece importante, y me parece importante también la apertura a un diálogo, ¿no? Que, como ha tenido, en fin, yo no sigo, porque no sigo la política, pero más o menos de acuerdo a conversaciones o a lo poco que por ahí veo, me da esa impresión, y eso me parece positivo. ¿Notás en tu entorno
no sé si ocurre en el mundo de la cultura, en el mundo académico, no sé si te pasa con tus amigas, con tu familia. ¿Notás grieta? Algo que nosotros lo notamos constantemente. Yo tengo 46 años y lo noto con los amigos de mi padre 75 años, tenía una peña, un grupo de jugadores de tenis de toda la vida, iban a su club a comer un pescado o un asado el miércoles, y uno un día agredió a Cristina y el otro se le enojó, eran amigos de 40, 45 años y ese grupo se desarmó. Esto que estoy contándote pasa en ambientes, trabajo, Sí. facultad. ¿Notás eso o no? Sí, pero eso es debido a lo que a mí me parece que es esa Lo que idea contabas al principio, de al conmigo o principio, contra mí. conmigo o contra mí. Entonces, evidentemente no hay ninguna posibilidad de dialogar, ni de intercambiar ideas, ni de nada. Es decir, si yo es conmigo o contra mí, yo tengo la verdad, y entonces contra esa verdad que yo tengo, yo no acepto nada. Ujú. Y entonces así continúa el error. Es decir, el reconocer la equivocación es el comienzo de no volver a cometerlo. En cambio, si yo no lo reconozco, yo voy a hacer una y otra vez exactamente lo mismo, porque yo tengo la razón. María, los que tenemos la suerte, la posibilidad de por ahí de recorrer el mundo por el trabajo, nos encontramos con que realmente el paradigma o uno de los paradigmas de Argentina es Borges, ¿no? Pero bueno, mi pregunta es si realmente Argentina hoy vos sentís que se lo reconoce, si se lo honra a su memoria, si está presente para aquellos que manejan Argentina, quienes tienen el poder político, y qué sentís en la calle, en el día a día. A ver, cualquiera que esté viendo en este momento la nota, todos tenemos un poco más, un poco menos un contacto con Borges, Claro. diario o a través no sé, yo por ejemplo me meto en YouTube y debo saber de memoria que se hizo libro, se llama Borges el Memorioso, el ciclo de conversaciones con Antonio Carrizo en Radio Rivadavia, pero luego las conferencias que dio el maestro Borges. Pero ¿cómo está hoy el recuerdo, la imagen de Borges en Argentina? ¿Está más vivo que nunca o sentís que no se hace lo que debería hacerse por él? Bueno, no sé, es decir, depende de los ámbitos, como en todas las cosas, ¿verdad? Sí. Es decir, hay un ámbito que es un ámbito universitario de acá y del mundo que está siempre muy interesado en la obra de Borges. A mí me llegan tesis de doctorado para que las lea, para que dé la opinión, para que las prologue. Entonces quiere decir que como todo, es decir, ciertos ámbitos estamos interesados, en otros ámbitos menos, y después, digamos, en lo que respecta al país, creo que es un poco como el ícono, ¿no? Uno de los íconos que tiene el país, ¿no? Uh-huh. Sí. Te he escuchado una de las, creo que vos no tuteabas a tu padre y le decías Kodama. Sí. A tu padre. Sí. Tenés esa costumbre, ¿no? De Sí, decir por porque- el apellido Sí. Ujú. Sí, porque yo, digamos, nosotros en la facultad tuteábamos a los profesores, tuteamos a todo el mundo. O sea que para mí el vos no es la intimidad, el usted es la intimidad para mí. El usted es la intimidad. Sí. Ah, Porque qué vos, interesante eso. Y claro, porque vos es todo el mundo. A los profesores los tratábamos de vos, a nuestros compañeros también. A veces subíamos con Borges en un taxi y me decía, ¿cómo estás, María? Él me decía, ¿la conoce? Digo, Borges, todo el mundo se tutea, ya lo sabe. Pero es así. Entonces ya está, es decir, no sé por qué llama tanto la atención, porque por ejemplo en las provincias los matrimonios se tratan de usted y padres a hijos los tratan de usted en algunas provincias, ¿no? Entonces, no sé, es una forma de tratar como otra, como alguien le pone sobrenombre a su amante, a su pareja, a su marido, a lo que sea, y otros no, pero no veo por qué llama tanto la atención, me extraña que llame tanto la atención, porque es una cosa que acá mismo en las provincias se usa y yo lo he escuchado. Lo que llama muchísimo la atención es la capacidad de tu padre de definir la belleza mostrándote Sí. el vestido La túnica. de la túnica, perdón, de la Victoria de Samotracia, Sí. diciéndote, María, esto ondula en la piedra, o sea, esto es belleza, o sea, lograr la ondulación o el viento del No. mar que ondula. ¿Cómo fue esa historia? Bueno, yo seguramente escuché que la belleza, entonces le pregunté qué era la belleza. Mis padres estaban separados, entonces me dijo, bueno, el fin de semana se lo voy a decir.
me trajo un libro que por supuesto conservo como un tesoro, de Penguin, de arte griego. Abre y me muestra la victoria de Samotracia. Entonces yo tenía 5 años y le dije, no tiene cabeza Kodama. Y entonces él me dijo, ¿quién me había dicho a mí que la belleza era una cabeza? Que era otra historia, que yo mirara la túnica de la victoria de Samotracia. Esa túnica estaba agitada por la brisa del mar. De tener para la eternidad en los pliegues de la túnica de la victoria de Samotracia el viento que venía del mar, eso era la belleza. Y la belleza está en esos, bueno, no es un pequeño detalle la túnica de la victoria de Samotracia, ¿no? Pero si uno caminara en este momento escuchándote a vos decir esto, y mañana o esta noche justamente diera una vuelta, desde dar una vuelta con la mujer o con su hija o con su hijo por un patio, o ir a tomar unos mates afuera o caminar por una calle, ¿sigue estando la belleza en un pequeño detalle? Y para cada uno la belleza es una cosa totalmente diferente. La belleza es subjetiva. Cada uno siente atracción o rechazo por determinadas cosas, ¿no es cierto? Si no, no podrían venderse muchas cosas, pero justamente la belleza, como todas las cosas en la vida, no es una sola cosa para todo el mundo, es una variedad para la gente. Entonces algunos quieren esto, otros esto, y esa es la riqueza del mundo, la diferencia permanente. Eso es parte de la riqueza del mundo, la diferencia. Exacto. Lo tomás como un hecho, o sea, la diferencia es lo que hace más rico aún el día a día. Pero por supuesto, y el mundo, si no sería una cosa aburridísima, ¿no? Porque si todos nos gustara solamente una sola cosa, sería aburridísimo. María, ¿qué concepto tenés vos del respeto? Y también va ligado a si en Argentina se respeta. Si se respeta a un mayor, si se respeta a los padres, si se respeta al maestro. Bueno, hay todo el tiempo ejemplos de situaciones donde se agrede a un maestro, donde hay situaciones horribles en los colegios. ¿Qué idea tenés vos del respeto? ¿Cómo definirías el respeto? Bueno, es que no se tiene respeto por uno mismo. Si uno se respeta, uno sabe que hay reglas que tienen que ser observadas y que llevan al respeto hacia el otro. Lo que pasa es que la gente no se respeta, los padres no enseñan respeto a sus hijos, entonces la historia es así. Es decir, a veces, bueno, me decía un señor de un taxi que, bueno, que en general los padres les dan la maquinita a los hijos, y los chicos o ellos están con la maquinita y entonces los chicos saltan por el techo, lo agarran del pelo y los padres ni les importa. Entonces, ¿para qué los tienen? Tener un hijo no es tenerlo físicamente, eso cualquiera lo hace. Y los animales tienen más cuidado con los hijos que a veces los padres humanos, porque uno si ve a un animal como educa al cachorro, es admirable. Y en cambio uno ve que hay padres que les da lo mismo. ¿Y en qué se debería basar un código de buena crianza para un hijo de un padre hoy? Bueno, yo no sé, yo no he sido madre y nunca pensé tampoco ser madre, porque ser madre implica una hipoteca de por vida y con mi idea de la libertad era imposible eso, ¿verdad? Pero fui consciente y entonces hago mi vida y no fastidio a nadie. Pero educarlo, no sé, es por ejemplo decirle que respete, que no grite, que no ponga los pies sobre las sillas, que no se tire al piso. Es decir, todas esas pequeñas cosas, ¿no es cierto?, que no grite a su padre o que no grite a sus hermanos, que no les pegue. Entonces, yo supongo que es por lo que yo veo de algunos amigos míos que es lo que un padre debe hacer, ¿no es cierto? En cambio, acá es terrible. ¿Cómo fue los últimos años de Borges? ¿Cómo incorporaba conocimiento? A través, a ver, ¿cómo podía, cómo seguía buceando en el conocimiento del día a día? Porque, a ver, María, hoy yo tengo audiolibros, me meto en aplicaciones, tengo en esta computadora en este momento podría tener a alguien que me locute la tapa New York Times o que mientras voy en mi auto alguien me locute la Ilíada. O sea, o el otro día, por ejemplo, Cándido del Optimismo, me fui escuchando el audiolibro de Cándido del Optimismo.
O por ejemplo, me ha tocado La Divina Comedia, la tengo más por audiolibro que por lo que he leído en papel. E incluso de a poco uno va abandonando el papel, ya va a la pantalla, porque en una computadora así tengo 7000 libros, que es una biblioteca importante, podríamos decir, para cualquier persona. Y lo tengo en mi celular, hasta me puedo poner un libro acá. ¿Cómo anexaba conocimiento el maestro Borges en los últimos años? No, ¿Cómo bueno, hacía? por ejemplo, Borges, me acuerdo cuando pusieron las computadoras en los aeropuertos, estábamos esperando y no nos atendían. Entonces él preguntó qué pasaba y la muchacha le dijo, ay, disculpe maestro, cayó el sistema. Y Borges le contestó, agarre un lápiz y un papel, que es el único sistema que no cae. Agarre un lápiz y un papel, que es el único del sistema que no cae. Es verdad. Y después eso, ¿a qué conduce? A nada, que la gente está todo el tiempo con eso, no tiene un diálogo con el otro, eso tampoco sirve. Y después es una cosa muy interesante, yo me acuerdo que cuando estábamos en Estados Unidos con Borges, en Estados Unidos continuamente hacen los test de inteligencia, ¿no? Y parece que, según le contaba este rector a Borges, el test había bajado. Entonces, hace un año o dos, entonces empezaron desesperados a ver por qué había bajado la inteligencia, ¿no? Y bueno, la comida, esto, el otro, hasta que un neurocientífico dijo, no, es desde que empezaron a usar la computadora, la naturaleza es sabia. Hay un periodo para aprender la abstracción es la inteligencia. Es entre 5 y 7 años, que es cuando se aprenden las operaciones. Si en ese periodo no se aprenden, no es que puede volverse atrás. La posibilidad de abstraer se cerró. Y por supuesto entonces el cociente de inteligencia baja. Entonces suspendieron el uso de las calculadoras hasta que aprendieran las operaciones. Y después no importa. Sí. No, son cosas tristísimas. El otro día, por ejemplo, yo estaba en un bar, entonces viene un muchacho y me dice, María, ¿puedo sentarme? Sí, le dije, pensando que iba a preguntarme algo. Entonces me miraba, no me preguntaba nada, entonces pensé, bueno, está loco. Le digo, vos querías preguntarme algo. Y me dice con una gran angustia, sí, pero lo que pasa es que no tengo vocabulario. No. Y bueno, ¿por qué? Por eso. Entonces yo le dije, mira, le digo, yo consejos no doy, te digo lo que yo hice en mi vida. A los 5 años sabía leer y escribir y no paré de leer desde entonces. Y tengo un vocabulario, no te diré que extraordinario, pero bastante bueno. Vos estás a tiempo, sos muy joven, trata de leer. Es cierto, porque no saben hablar, hablan con palabras cortadas, no pueden expresar un pensamiento, es tristísimo. Es tristísimo. Sí, incluso salen del colegio sin comprensión de texto. Por supuesto, no lo entienden. No entienden porque hablan así como todo en la mitad de las cosas y es tristísimo, ¿eh? Eso podría ser fascinante si estuviera, digamos, como con un control, que los datos y las cosas que se ponen fueran realmente ciertas y no usaran así como una especie de, qué sé yo, de muleta todo el día eso.